en la guía es la misma para todos los casos de fuente que se quieran realizar, ¿no? Este, entonces ahorita lo que voy a hacer es, les voy a mostrar en el pizarrón el diagrama modificado en base a lo que vamos a estar trabajando. Lo único que estaría cambiando del reporte es básicamente puro, bueno, de la guía que les mandé, solo va a estar cambiando lo que es el diagrama de conexión, que ahorita se los estoy mostrando, ¿ok? Para que lo tomen captura o quieran dibujar. Uh-huh. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Ya, profe. ¿Ya? ¿Todos? ¿Ya lo tienen, chicos? Sí, profe. Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Dónde la práctica pasada no subió en dónde subirla? ¿No? ¿Sí subí, no? Entonces, No, no la Sí, pues. subió. no, No, no la subió, profe. solo subió como que la guía, pero no subió. Ajá, pero no subió en qué parte la íbamos a subir. Subió el material nada más. Ok, sí. No es el apartado, ¿no? Oh, sí, es cierto. ¿Por qué no me escribieron? Ah, es que sí subió el material, pero Ok. Bueno, pues entonces le pongo. Supongo que ya lo tienen hecho, ¿no? Nada más es lo que lo suban. Sí, profe. Bueno, ya está. Ya está el apartado para que suban la práctica pasada. Bueno, entonces. Ay, ¿qué hice? Allá. Bueno, entonces ese es el diagrama que con el que vamos a estar trabajando, la práctica de la fuente. Les digo que es un diagrama más simplificado porque solamente vamos a tener dos salidas de voltaje, una fija de 5 volts y una variable y otra salida de voltaje variable que es de 1.2 volts hasta el valor máximo que tengamos en el circuito. Okay. Bueno, entonces les decía que el objetivo de esta práctica es ¿cómo se llama? Ya, es conocer la aplicación, de los rectificadores monofásicos, en este caso en la creación de una fuente de corriente continua. El diagrama, el circuito que estamos, del circuito rectificador que vamos a utilizar es el rectificador de onda completa tipo puente, ¿sí? Que es el último rectificador que vimos la práctica pasada o la clase pasada. Y es el que tiene y este tiene ciertas características, es el más utilizado para creación de fuentes por
porque soporta una mayor cantidad de corriente. Pues sí, porque soporta una mayor cantidad de corriente y, y de igual forma la proporciona a la salida. Uh-huh. La, para poder crear una fuente de corriente continua, bueno, tiene 5 etapas, la cual la primera etapa comprende por una red de corriente alterna, la segunda por por un bloque de rectificación, la tercera etapa es un bloque de filtración, la cuarta etapa es un bloque de regulación y la última etapa corresponde al bloque de salida ya regulada o variable, ¿no? Esas son las 5 etapas que comprenden lo que es el proceso de una fuente de corriente continua. Uh-huh. Entonces, el comportamiento de la señal a través de todos estos procesos o todos estos bloques se manifiestan en 3 etapas, en las 3 primeras etapas, en la cual dentro de lo que es la primera etapa o el primer bloque, que es de la red de corriente alterna, pues ya sabemos que tenemos nuestra onda senoidal bidireccional, que está compuesta por 2 semiciclos, positivo y negativo, y en el momento en que esta señal bidireccional llega en el bloque de rectificación, vamos a obtener se obtiene lo que es una señal unidireccional, pulsante y constante, y de las características de este tipo de rectificador de onda completa tipo puente es que el voltaje que entra, el total del voltaje que entra casi se rectifica en su totalidad a la salida de nuestro puente rectificador. ¿Sí? Entonces casi la logramos rectificar en su totalidad. Por eso se llaman de onda completa. Uh-huh. Y después de que esta señal ya sale de nuestro bloque de rectificación, ¿sí? Ya sabemos que tenemos una señal pulsante, va a llegar al tercer bloque. Esta señal llega al llegar al tercer bloque, que es el de filtración, la cual la compone lo que es un bloque que está compuesto por capacitores, ¿sí? Entonces las funciones primordiales de lo que son los capacitores es filtrar las señales, es decir, elimina todas estas variaciones que tiene la señal, ¿sí? Entonces, por eso dice que se comporta como un filtro, porque filtra o elimina esas variaciones, y la otra es que almacena energía. Entonces, lo que hace es que en el momento en que filtra esa señal, sí, también la está elevando al valor máximo, al valor pico, valor máximo, ¿no?, que tenemos en suministrado de señal, y lo que al final a la salida vamos a obtener lo que es una salida totalmente continua, sin ninguna variación de voltaje, ¿sí? Entonces tenemos una señal lineal constante, una señal lineal constante en un valor máximo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? No, profe. Bueno. Entonces, así es como se comportan las señales en las primeras etapas de nuestra fuente de corriente continua. Les quería comentar que a las 11, máximo 11:10 los voy a tener que dejar porque tengo una junta de consejo general y tengo reunión a las 11. Bueno, empieza a las 11, pero máximo a las 11:10 me desconecto. Me voy a conectar a mi reunión, entonces nada más vamos a tener que hacer ahorita hasta las 11:10 máximo. Okay. Entonces ahorita vemos lo que alcanzamos a desarrollar de esta práctica y les doy las indicaciones para la siguiente
sesión del próximo viernes. Entonces, bueno, básicamente aquí en el diagrama tenemos lo que es un transformador monofásico reductor, 127 volts de entrada con una salida de 12 volts, que es el que estuvimos utilizando en la clase pasada, que es que ya tiene, bueno, ya lo tengo yo con la adaptación de mi extensión. Y bueno, y los dos cables, estos dos cables que son los que me proporcionan, bueno, tiene tres cables, ¿no? Pero de los cuales yo nomás voy a utilizar los dos de los extremos, que son los que me dan el voltaje total, en este caso lo que son los 12 volts. Y ay, se me cayeron los dedos. Entonces, ¿qué me dice mi diagrama? Me dice que un extremo del transformador, sí, un extremo del transformador va a llegar a mi puente rectificador en este punto. En esta intersección tengo lo que es la terminal positiva del diodo 1 conectado con la negativa de mi diodo 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar, bueno, antes de empezar, les voy a decir, el material que vamos a utilizar son obviamente los 4 diodos. Estos son mis capacitores electrolíticos. Les había dicho que compraran uno de 4700 o en su defecto, si no lo encontraban, que compraran uno de 2200 microfarads. Entonces ahorita tengo dos de 2200 microfarads, que son casi el equivalente al de 4700 que les había pedido. Un LED, potenciómetro de 10 kilo ohms, una resistencia, sí, una resistencia de, esta es de, ya, esta es de 120, tiene café, rojo, negro y dorado, 120. Luego también tengo una resistencia de 1 kilo ohm. Sí, esta tiene café, que ni se ve, pero bueno, es café, negro, rojo y dorado. Ok, es de 1 kilo, 120 ohms. Tengo mis capacitores cerámicos tipo lenteja de 100 nanofarads, les pedí 2. Un regulador de voltaje 7805 y otro regulador de voltaje con código con matrícula LM317. Y bueno, tengo puentecitos de alambre telefónico, que son los que voy a utilizar para conectar mis elementos entre sí. Multímetro y protobor es lo que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces voy a tomar un diodo y lo voy a considerar como mi diodo 1. Tengo positivo del lado izquierdo y negativo del lado derecho, que es el que estoy tocando con mi pulgar. Entonces lo voy a colocar de esta forma. ¿Sí? Tengo mi diodo 1 y negativo, positivo. Entonces, aquí en el diagrama me dice que tengo negativo, positivo, y el positivo va a ir conectado al negativo del diodo 4. Entonces voy a tomar otro diodo. Tomo otro diodo, identifico las terminales. Entonces, negativo, es que toco con el pulgar, y positivo. Este va a ser mi diodo 4. ¿Sí? Entonces, el negativo del diodo 4 va conectado con el positivo.
del diodo 5. Digo, perdón, del diodo 1. del diodo 1. El negativo del diodo 4 con el positivo del diodo 1. ¿Okay? Entonces, diodo 1, diodo 4, negativo del diodo 1, positivo del diodo 1, negativo del diodo 4. ¿Okay? Entonces, puedo decir que ya tengo conectado esta parte de mi circuito. Positivo del diodo 1 con negativo del diodo 4. Y me hace falta conectar la terminal de mi transformador. ¿Sí? Que voy a utilizar esa terminal café. Bueno, las dos cafés. Tomo una y la voy a conectar en donde en ese punto, en ese nodo. Ay, carambas. En ese punto, en ese nodo que me marca el diagrama. Carambas. Ok. Ya lo conecté. Ya conecté la terminal de mi transformador a ese nodo o interconexión entre esos dos diodos. Ok. Entonces ya tengo conectada esta parte de mi circuito. ¿Sí? La terminal de mi transformador a estos dos terminales de cada diodo. Positivo del diodo 1, negativo del diodo 4. Paso a la siguiente parte que me dice que del negativo del diodo 1 va a ir conectado con el negativo del diodo 2. Entonces voy a tomar otro diodo. Y el negativo del diodo 2, que es este, va a ir con el negativo del diodo 1. Ok, ya está. Entonces el negativo del diodo 1 va conectado con el negativo de mi diodo 2. ¿Sí? Entonces ya tengo conectada esta parte de mi circuito. Entonces ahorita voy a conectar lo que es esta parte. Dice que el positivo del diodo 2 va conectado con el negativo del diodo 3. Entonces voy a tomar otro diodo, que va a ser mi diodo 3, y checo las terminales. Esta es mi negativa, la que estoy agarrando con mi pulgar, y esta es mi positiva. Entonces la negativa que es esta, positiva del diodo 2. ¿Okay? Y por último, me dice que el positivo del diodo 3 con el positivo del diodo 4. Positivo del diodo 3, positivo del diodo 4. Ok. Y ya tengo armado mi puente de diodos. ¿Sí? Diodo 1, 2, 3 y 4. Ok. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, así es como va quedando nuestro circuito. Entonces, básicamente, ya casi tengo conectada toda la parte principal de mi circuito. Me hace falta conectar el otro extremo de mi transformador, que dice que llega a donde está el positivo del diodo 2 con el negativo del diodo 3. Entonces, voy a tomar la otra terminal
de mi transformador, ¿sí? Este para acá. Bien. Entonces este es mi diodo 2 y mi diodo 3. Entonces positivo del diodo 2 y el negativo del diodo 3 en ese punto es donde debe de ir conectado mi otra terminal de mi transformador. Otra vez. Listo. Ahora sí. Ya tengo conectado. Ya tengo conectado mi puente ahora sí. Ya tengo conectada la alimentación de corriente alterna a la entrada de mi puente. ¿Sí? Que son estos dos extremos. Este y este. Entonces se supone que si yo mido ya debo de tener un voltaje de entrada, ¿no? Y de salida. Entonces voy a conectar mi circuito, bueno, mi transformador. Voy a agarrar mi multímetro. Voy a poner un volts de alterna. Las puntas de mi multímetro, recuerden que siempre deben de estar la roja en donde dice volts, ohms, miliamperes y la negra en común. ¿Okay? Entonces voy a medir donde llega mi transformador, que es aquí, este punto, y acá. Y me dice que tengo 12.6 volts de alterna. ¿Sí? 12.6 volts de alterna. Voy a cambiar ahora la perilla selectora para medir voltajes de continua. ¿Sí? Y voy a medir mi voltaje de salida rectificada, que es donde no tengo nada conectado ahorita, que es en este punto y en este punto. ¿Okay? Si ustedes observan, ahí me está marcando un voltaje de 11. Si yo invierto las terminales, me va a marcar ese 11 con valor negativo. ¿Sí? Quiere decir que mi terminal positiva es donde estoy colocando ahorita la roja, y la terminal negativa donde coloco la negra. ¿Sí? Entonces tengo 11 volts de continua y mi polaridad positiva la tengo en este punto donde está la terminal roja, y mi salida negativa de mi rectificador está donde está la punta negra. Ok, 11 volts. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿No? Entonces, vamos a suponer que estamos aquí, donde nos da 11 volts. Ya es la correspondiente al bloque de rectificación. ¿Sí? ¿No hay dudas entonces, chicos? Bueno. Entonces, el siguiente elemento que vamos a conectar es este elemento, el capacitor, que corresponde al bloque de filtración. Ahí les tengo marcado que es el capacitor de 4700 microfarads. Pero bueno, en mi caso yo no lo tengo porque tengo los dos de 2200. ¿Vale? Entonces, voy a tomar mis capacitor. Este es mi capacitor. Bueno, mis dos capacitores. Si ustedes observan en su cuerpo, ¿sí? Tiene una banda identificadora del negativo. Tiene una banda de color igual gris con signo negativo, en la cual me está diciendo que la patita que está ahí mismo es mi terminal negativa, ¿sí? Y la otra es la positiva. Si en relación a lo que es el diodo emisor de luz, pues también tiene una terminal, una pata chica y una pata grande, ¿no? Que es con la que identificamos las terminales. Entonces, sé que en este punto tengo mi polaridad positiva. Voy a colocar la terminal positiva de este lado y la negativa la mando hacia el otro extremo, porque es donde de este lado tengo mi negativo. Está más próximo
para poder realizar la conexión del negativo al negativo del capacitor. Y el otro capacitor lo voy a colocar igual, casi en el mismo punto, enseguida. Profe, Así. en caso de que no entre, le tengo que hacer unos puentecitos como le hicimos al generador. El de Digo, a 4075 rectificador. sí entra. Um, Sí debe entrar, nada más trata de utilizar, mete una punta primero y luego la otra. Hay que hacerle un poquito de presión. el Para negativo de... ¿Para dónde va? el negativo del capacitor, Ajá. pues o sea, recuerda que aquí, en este punto, en este de acá, tengo el polo negativo de mi rectificador, de mi salida rectificador. Entonces de aquí tengo que poner un puente que llegue a esta terminal negativa de mi capacitor. Ahorita lo voy a hacer, de hecho. Permíteme. Pero el negativo es el que tiene la línea, ¿gris? La ban- sí, la banda de color, donde está esta banda de color gris, con signo negativo, esa es la patita negativa. Ok. Y de hecho está más corta que la otra. Ah, sí, ya entró, profe, gracias. Ujú. Entonces, pues nada. Entonces, voy a hacer un puente. Voy a puentear del negativo. Voy a colocar un puente del negativo. De aquí de mi negativo. Caramba. El güey está conectado. No se les olvide desconectar su circuito. Que si no podemos ocasionar un corto. Entonces, o sea, de mi polo negativo, de mi rectificador, mando un puente a el negativo de mi capacitor, ¿sí se ve? Del negativo de mi puente, de mi polo negativo de mi rectificador, saqué un puente que conecta el negativo de mi primer capacitor. Y luego voy a sacar otro puente de donde llegó el primer cable naranja hacia la otra patita negativa de mi otro capacitor. ¿Listo? ¿Sí se ve? Sí, entonces ya tengo puenteado mi negativo de mi puente hacia el primer capacitor y hacia el segundo capacitor. Ahora me hace falta sacar del positivo al positivo del capacitor y del positivo del capacitor al otro. Entonces voy a agarrar otro cablecito y voy a hacer un puenteo ahí. Ok. Ya hice mi puente del positivo de mi rectificador al positivo de mi capacitor. ¿Sí? Y ya no me hace falta hacer el puente del positivo del primer capacitor al segundo. Ah, pero volver a mostrar cómo conectó el positivo y el positivo del rectificador, por favor. Sí. Sí. ¿Se ve? Dejó un espacio entre los dos diodos, ¿verdad, profe? Sí. Y Sí, o sea, en medio lo puso. sí, digo, realmente, pues, recuerda que ay, perdón. Recuerda que toda esta misma línea son un mismo punto de contacto. O sea, yo lo puse en medio de los dos diodos, pero igual este diodo puede estar pegado al otro. Bueno, pudo haber estado donde está el cable azul y el cable azul lo pudo haber colocado donde estaba originalmente ahorita el diodo. O sea, es un mismo punto de contacto toda esta línea, esta misma línea
es un mismo punto de contacto. O sea que lo puedo poner aquí, o acá atrás, o aquí, donde sea. Ah, Pero ok. siempre y cuando estén en la misma línea. ¿Sí? Pero, entonces, ya de ahí ya saqué el primer puente hacia la terminal positiva del primer capacitor, y de ahí mismo saqué otro para la segunda terminal del segundo terminal positiva del capacitor. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta el momento? No, profe. Los demás chavos, ¿dudas? Va, No, profe, ninguna. ¿no? ¿Todo bien? No, profe. Ok. Entonces se supone, entonces ahorita que ya vuelva a energizar mi circuito, se supone que ya debo de estar, voy a poder ver esta parte, cómo eleva, cómo va a elevar el voltaje, mi bloque de filtración, ¿sí? Entonces, en la medición que tuve en el puente rectificador, tuve 11 volts de corriente continua. Entonces, ahorita que conecte mi circuito nuevamente y tome la medición, voy a ver qué sucede. Entonces, de igual forma, volts de continua. Ok. Volts de continua. Tomo mis puntas de mi multímetro. La negra al polo negativo y la roja al polo positivo. Ok. ¿Ya vieron qué sucedió? Me elevó el voltaje hasta 17.3 volts. Mi bloque de filtración. Sí, entonces, de 11 que tenía, me lo elevó al valor máximo de mi señal que tengo en el circuito, y mi valor máximo es de 17.3 volts. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, entonces ahorita sigue conectar mi circuito de prueba. Un circuito de prueba que está conformado por la resistencia y mi LED. ¿Vale? Entonces, la resistencia es de 1 kilo ohm y el LED del color que sea, ¿no? Entonces, voy a tomar mi resistencia de 1 kilo ohm, que es esta. La de 1 kilo ohm es la que tiene la banda tiene café, negro, rojo y dorado. Esa es la de 1 kilo ohm. La voy a poner de esta manera, no importa, no pasa nada, porque están en puntos diferentes. Del segundo extremo de mi resistencia voy a conectar la terminal positiva de mi LED. Y la segunda terminal de mi LED la mando a cualquier otro lado, no hay ningún problema. Entonces voy a proceder a hacer nuevamente mi puenteo para poder energizar esa parte del circuito que acabo de conectar. Entonces, del segundo negativo de mi capacitor electrolítico, voy a sacar otro puente y lo conecto al negativo de mi LED, y del positivo de mi segundo capacitor electrolítico saco otro puente que va a llegar ¿a dónde? A la resistencia. Y si es que observaron, se prendió, ¿verdad? Se prendió. ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Qué va a pasar? ¿Qué están observando? ¿Qué observaron? Bajo la intensidad ¿Por qué? por la energía que le da el capacitor. Exactamente. Muy bien, exactamente. Entonces, mi LED, si ustedes, en el momento en que yo conecté el puente del positivo del capacitor a la resistencia, inmediatamente la carga que tenía almacenada mi capacitor, bueno, mis dos capacitores,
la carga que tenía almacenada, la empezó a consumir la resistencia del LED. Entonces, por eso cuando luego lo que lo conecté, prendió. Y conforme se fue consumiendo esa carga almacenada, se fue disminuyendo la intensidad. ¿Ok? Entonces, pero ya pude comprobar, bueno, yo ya comprobé que pues sí está llegando voltaje hasta esta parte o esta sección de mi circuito. ¿Sí? ¿La resistencia de cuál vamos a poner, profe? La de... Es la de 1 kilo, tiene café, negro, rojo y dorado. Esa es la de 1 kilo. Uh-huh. Entonces, Profe, yo tengo una duda. Dígame. Bueno, no, bueno, es que mi duda es muy, para mi consideración es muy básica, Uh-huh. pero ¿por qué el LED no se sigue, no sigue estando prendido? Si lo pusimos en paralelo a la, a la fuente. Señor, lo que pasa es que la tengo desconectada. O sea, desconecté. O sea, antes de conectar mi resistencia y mi LED, yo ya había desconectado Ya. mi extensión. Pero mira, si la conecto, se vuelve a encender. Mira, la voy a conectar. Sí, ¿no? La Bueno, conecto me imagino yo y que ya. que su Ya. función es, antes de conectar el LED y esté el transformador conectado, a la hora de conectar el LED, va a Uh-huh. destellar, va a destellar así mucho, pum, Uh-huh. y va a bajar su intensidad, pero va a seguir estando prendido, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya conecté mi transformador al contacto y ya está Ajá. funcionando. O sea, ahorita está funcionando con la energía, o sea, con la energía que llega desde el transformador, ¿no? O sea, llega la energía del transformador, pasa por el rectificador y de la salida del rectificador, esa energía que sale del rectificador se va almacenando y a la vez la va suministrando a lo que tengamos conectado, ¿no? Pero ahorita es constante, la alimentación o el suministro de energía es constante, ¿sí? Por su prende. Pero si yo ahorita lo vuelvo a desconectar, sí, ahorita se va a empezar a descargar nuevamente. Entonces, esta resistencia y mi LED son mi señalización de que tengo voltaje en mi fuente. Por si llegara a haber algún problema en algún capacitor o en alguno de nuestros diodos y deja de haber un suministro de tensión en todo el circuito, sí, yo me voy a poder dar cuenta que algo está mal en mi circuito porque mi LED no va a encender. Lo estoy utilizando como una señalización de que hay energía o no hay energía en mi circuito, hasta esa sección. Es decir, voy a poder tener la certeza de decir que está operando correctamente todos los elementos que tengo conectado antes de mi circuito de señalización. Sí, no sé si me estoy explicando. Sí, profe. Uh-huh. Sí, entonces básicamente esta resistencia y mi LED nada más me van a estar señalizando si el circuito está operando correctamente, ¿vale? Entonces ahorita ya se volvió a apagar porque ya consumió la carga de los capacitores. Hasta que no vuelva a conectarlo y mientras esté conectado, sí, va a estar funcionando, va a estar encendido todo el tiempo. ¿Sí me explico? Y bueno, puede que esté conectado el transformador, ¿sí? Puede que esté conectado y volviendo a lo mismo. Si se presenta una falla en esta parte del circuito, obviamente esto no va a prender. No tendría por qué prender. Si se llegara a quemar mi puente rectificador, si se llega a quemar, obviamente ya no le llega señal. Ya no le llega señal a mi LED. ¿Vale? Bueno, entonces la siguiente etapa que tenemos que conectar es la de la del bloque de regulación, que corresponde al circuito de regulación de voltaje de 7805, ¿sí? Y que me dice que la terminal BIN va conectada a toda mi línea positiva. La segunda terminal
de mi circuito va conectada a toda mi línea negativa, que es considerada como ground en GND, o en español tierra. Y la tercera pata es correspondiente al Vout, que es mi voltaje de salida, ¿sí? Si nosotros lo vemos, bueno, aquí yo les dibujé un esquema físico de mi regulador de voltaje. Entonces, ya obviamente pues ya conozco la configuración del dispositivo y sé que físicamente la terminal 1 es mi voltaje de entrada, sé que físicamente mi terminal 2 es mi tierra o negativo, y sé que físicamente mi terminal 3 es mi voltaje de salida, ¿sí? Si yo no conozco esas características de todos mis elementos, tendría que recurrir a a lo que es un manual de reemplazo. Ese manual de reemplazo lo que hace es darme a conocer cómo está configurado internamente mis componentes electrónicos. Entonces, hace mucho tiempo existían lo que eran manuales de reemplazo, que eran unos librotes así enormes, y bueno, así de gruesos, y en cada hoja traían una infinidad de códigos de componentes electrónicos. Gracias a la evolución de la tecnología, bueno, lo que hicieron fue hacer ese manual electrónico, ese manual de reemplazo lo hicieron electrónico, es decir, que yo ya que puedo entrar en internet, lo puedo buscar, puedo buscar ese manual de reemplazo y ya puedo encontrar toda la N cantidad de componentes electrónicos que existen, bueno, que existen. Uh-huh. Entonces, eso lo puedo yo encontrar en una página que se llama All Datasheet. Se los acabo de mandar por mensaje. Ese es el nombre de la página. Ese es el nombre del manual de reemplazo, que se llama All Datasheet. Uh-huh. Y ahí es donde podemos encontrar las configuraciones que ya les mostré en el pizarrón, ¿vale? Entonces, se los muestro rápido cómo se hace en la PC. Y ahora nos conectamos ese regulador de voltaje y dejaríamos pendiente la última parte del circuito, que lo estaríamos haciendo el siguiente viernes, junto con el diseño de placa y grabado de placa y soldado de componentes. A ver si se va a poner bueno. Ahí está abierto. Okay. Bueno, aquí está el buscador en Google. Entonces yo puedo poner el código de mi componente, ¿no? 7805. Ya saben que el buscador de Google, bueno, cualquier buscador le pones palabras claves y luego te da opciones, ¿no? Bueno, si ustedes observan, aquí me da una opción que dice 7805 Datasheet. Le doy clic ahí, me va a direccionar a la página principal, y si ustedes, hasta aquí abajo. Si ustedes observan, aquí dice www.alldatasheet.com. Entonces ahí le doy clic y me meto. Y ya me abre esta página, que es el manual de reemplazo electrónico. Y si con la flecha le doy hacia abajo, y si ustedes observan, me empieza a aparecer, en la primera columna me aparecen diferentes marcas, que son las marcas de fabricantes que existen, bueno, que hacen esos componentes electrónicos, ¿no? La segunda columna me marca el código que estoy buscando, 7805, o sea que no importa el fabricante, o sea, la opción que yo elija ahorita, porque al final de cuentas el componente que hace cada fabricante es lo mismo, ¿sí? Entonces yo puedo elegir, no sé, pues por ejemplo, este es el Silicon Suples, ¿no? Por ejemplo.
Mm, bueno, es lo que les decía. Por ejemplo, este fabricante, te voy a abrir, voy a abrir el PDF que me mandó. Este fabricante me lo muestra solamente de forma simbólica, el componente. Ujú. Tal como yo se los mostré en el pizarrón. ¿Sí? Me lo muestra de forma simbólica. Pero si me regreso, por ejemplo, si me regreso aquí en este que dice ISC, le doy clic en el PDF y este me lo muestra. Si le doy clic en las hojas que me aparecen en el PDF, si este sí me lo muestra físicamente. ¿Sí ven la diferencia? O sea, cada fabricante igual y te va a manejar su ficha de datos del componente como mejor les convenga, ¿no? Pero hay que buscar uno que nos facilite a nosotros, en lo particular, cómo poder determinar nuestras terminales de nuestros componentes o las características de nuestros componentes. Entonces, por ejemplo, aquí sí me despliega como una foto física y me indica cuál es cuál, qué terminal, cuál es cuál. Dice que de izquierda a derecha es 1, 2 y 3 y que el pin 1 corresponde al input, que es la entrada de voltaje, 2 ground, que es la tierra o negativo, 3 output, salida de voltaje. Y ya bueno, aquí abajo me muestra las dimensiones del dispositivo. Acá al lado tengo una tabla que me muestra los parámetros de operación de ese dispositivo, bla, 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 ¿vale? Entonces, así es como podemos buscar los, para poder conocer cómo está configurado un componente electrónico. Solo con que ingresemos el puro código y que al lado diga que el código y que diga datasheet a un lado, ahí le damos clic para que nos direccione a la página y así nos manda a todo esto que les acabo de mostrar. ¿Hay alguna duda con eso? De todas maneras, esto lo vamos a estar haciendo constantemente. O sea, si no les quedó claro ahorita, lo vamos a estar haciendo en las siguientes prácticas. De todas formas, para que se vayan familiarizando con esto. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento, chicos? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ¿mandé? ¿Alguien me habló? ¿No? No. Vale. Entonces, bueno, este es mi 7805. No, es que, híjole, las letritas son como, no sé, como un colorcito doraditas y no sé, como que por el reflejo de luz no se alcanzan a apreciar. Muy bien, pero bueno, bueno, el, el código siempre en los componentes, en todos los componentes electrónicos, siempre donde venga las letritas, ¿sí? O lo que es el código, esa es la parte principal o la cara principal del componente. Entonces, así como lo estoy viendo tal cual, es la parte principal del componente. Entonces, de izquierda a derecha, 1, 2, 3, esas son las terminales. Lo voy a colocar aquí en mi protobús de esta manera, ¿sí? Y ya nada más tendría que sacar un puente. Voy a sacar un puente de donde llego, del positivo de donde llegó el positivo de mi resistencia a la terminal número 1, que es donde llega, ay caramba, quiere entrar, se pone rejigo. Ok, ya quedó. Entonces, del positivo donde se observan, saqué de donde llega el positivo a la terminal de mi resistencia y de ahí saqué el puente a la terminal 1 de mi regulador. ¿Sí? ¿Sí está bien? Y por último, de donde llega el negativo, de mi negativo, que es este, lo voy a mandar a la terminal número 2 de mi regulador. Ok, ya está. De mi negativo en la terminal 2. Y por último,
Voy a agarrar un alambrito, ¿sí? Y lo voy a colocar en la terminal número 3 de mi regulador, que se va a hacer para medir mi voltaje de salida. ¿Ok? Y no lo conecto a ningún otro lado, así queda flotando. Y voy a conectar, caramba, ¿dónde quedó? Bueno, este cablecito lo voy a colocar donde quedó mi último nodo, donde quedó mi último nodo negativo, que es donde está la terminal negativa de mi LED. De ahí, pues este va a ser mi negativo para poder medir todo en mi circuito. Si yo mido entre esta y esta, aquí me debe de dar 5 volts, que esa es la salida de voltaje de mi regulador, y este es el negativo que proviene de todo mi circuito, ¿vale? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas? No, profe. ¿Cuál es el que conectamos? Ay, es que no recuerdo su nombre, pero ¿qué código tiene? ¿Se le fue el internet al profe? Creo. Pensé que había sido a mí. Aún me sale su pantalla, pero Se entonces, Pero trabó. ya no habla, ¿no? Ya se salió, ya salió. ¿Quién es el líder? Music. ¿Quién compró el material? ¿Quién compró el material? en línea, pero no llega. Tiene el micro ¿Hay apagado. dudas? ¿Dudas, chicos? Es que se me fue el internet, perdón. ¿No hay dudas hasta aquí? Ah, sí, ¿cuál es el que conecta? Bueno, ¿qué código tiene el que conectamos? El microcontrolador, creo que se llama. No, este es un circuito regulador de voltaje. Ujú. Este tiene un código 7805. ¿Lo puede acercar más, profe, por favor? Ahí. Gracias. Sí, no. ¿No hay dudas, chicos? Entonces, ahí. ¿Hasta dónde vamos? No, profe. Bueno, va a quedar pendiente conectar la parte variable, ¿sí? Para la siguiente clase. Va a quedar pendiente conectar la parte variable. Eso es muy rápido, no nos lleva tanto tiempo. Pero les voy a pedir que compren, van a comprar, te les voy a ir indicando, 3 bornes como estos, ¿sí? Son 3 bornes, ¿ok? Son 3 bornes terminales para fuente, tipo banana,
y van a ser, son 2 rojos y 1 negro, ¿vale? Son como estos, ¿ok? Son 3, 2 rojos Sí, y profe. uno negro. Luego van a comprar, esto puede ser, aquí ya no. Van a comprar un interruptor. Este es un interruptor, es un interruptor, entonces se lo mando por mensaje. Interruptor, es un interruptor con señalización, es un interruptor con señalización de 127 volts para fuente. Ok, es este. Entonces cuando yo lo enciendo, el foquito debe de prender. Este lo vamos a poner aquí en la entrada de la alimentación del transformador para tener que no estar desconectando a cada rato y nada más suprimiendo el botón. Ya se enciende o se apaga. Okay. Así es. El interruptor tiene 3 patitas y así es. Bueno, hay varios tipos. Hay unos cuadrados, redondos, pero son como las características que yo le indiqué. Y van a comprar otro como este. Este es un portafusible. Permítame, portafusible tipo americano para fuente. Portafusible tipo americano para fuente. Portafusible tipo cartucho. Es portafusible tipo cartucho. Cartucho. Portafusible tipo cartucho para fusible americano. Tipo cartucho para fuente tipo americano para un fusible de 3 amperes. Ahora sí, ya se los mandé. Portafusible tipo cartucho para fuente tipo americano para un fusible de 3 amperes, que es como este. ¿Sale? Es como este. Este es el cartucho. Si yo le giro la tapita, ¿sí? Si yo le giro la tapa, se desmonta y aquí adentro es donde... Rayos. Y aquí adentro es donde meto el fusible. Es un tubito de vidrio con sus extremos con solo dos. Sobre esa palabra, profe. ¿Y qué? Su cámara. ¿Está Sí apagado? está prendida. Sí está Está prendida. prendido. No, sí está Está prendida. prendida. Está me parece que está apagada. Pues que sí, ya está acabando la pila. Ya no está poblando. A ver. Bueno, entonces es como este. Le quitamos la tapita y aquí adentro va el fusible americano tipo americano de 3 amperes. Es un tubito de vidrio en sus extremos tiene 2 pedazos metálicos, 2 extremos metálicos. Entonces aquí lo introducimos y ya nada más agarro, le giro la tapita, le pongo le doy rosca a la tapita y ya queda dentro. Así, es como este, tal cual. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ya por último van a comprar
una placa como esta, es una placa fenólica virgen, placa fenólica virgen. Tiene un lado de baquelita y un extremo y otro lado de puro cobre. Aquí es donde se graba el circuito, aquí se dibuja, se graba y después se perfora y se colocan los componentes electrónicos en esta parte. ¿Ok? Entonces una placa de baquelita de 10x10, placa de baquelita de 10x10 y entonces es placa de, bueno, es una placa fenólica virgen, placa fenólica virgen de 10x10. Ahí está, que se los mandé. Placa fenólica virgen de 10x10 y una botella de cloruro férrico. ¿Vale? Ese sería todo lo que ocuparía. Ah, y un plumón. Un plumón permanente. Plumón permanente de punto fino. Ok. Es lo que vamos a ocupar. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno. Profe, ¿puede Mande. mostrar otra vez el circuito, por favor? ¿Así está bien o cómo lo quiere que se lo enseñe? ¿De ladito, así, o de arriba? ¿Cómo? ¿Así está bien? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Dudas, chicos? Entonces, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, dígame. Para unir el cable UTP con con las tres terminales de salida del transformador, ¿cómo lo hago? ¿Soldándole? Mm, ¿Te refieres a esto? Ajá. Sí. Sí, lo trenzas el Mm, alambre y después le pones soldadura con el cautín. mm. Sí, le pones soldadura con el cautín, lo estañas y ya queda soldado, ya no se te desaba. Oh, va. Ujú. Gracias, profe. Sí, pues no. Ya nada más le pones aislante. Le pones, ya sea que le pongas cinta, una cinta, bueno, si quieres, le pones un pedazo de cinta de aislar o su efecto si compras de ese termofil, ya ves que lo calientas y se adhiere nuevamente, como si fuera el mismo aislante del conductor. ¿Quién me preguntó algo? En el interruptor, ¿qué tipo de fuente es? ¿Cómo que qué tipo? Pues es para, así nada más lo pide, para una fuente para construir una fuente, para gabinete. Mm, O sea, nada más pidan que sea para empotrar en gabinete y ya. Cuando lo pides que es para en la tienda de electrónica, así te lo van a dar tal cual. Nada más les quiero un interruptor de 127 volts con señalización. Lo quiero para construir una fuente. Y ya, con eso. Así lo pides. Le dices que lo quieres para construir una fuente y que un interruptor con señalización de 127 volts para fuente. Tiene que ser aguas, ¿eh? Tiene que ser de 127 volts, porque para 100, digan que es 127 volts de corriente alterna, porque luego se les quieren dar para continua y luego no aguantan. 127 volts de alterna y así. ¿Alguna otra duda? También compramos el fusible. Ah, sí, bueno, te venden el portafusible y ahí mismo compras el fusible. Ahí mismo te lo deben de vender. Sí.
Sí. Tiene que ser de 3 amperes tipo americano. ¿Vale? ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, chicos, pues entonces en la siguiente sesión terminamos de construir la parte variable y les voy a enseñar a cómo grabar la placa y bueno, sí, a grabarla, a cómo procesar la placa para que quede ya el circuito ya impreso en la placa y posteriormente perforar eso y después soldar. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Pues sale, chavos. Gracias. Entonces, Hasta luego. nos vemos el próximo viernes.